Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Aquel día le acercaron a él unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos entre nosotros. El primero tomó mujer y murió. Y como no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, sucedió también con el segundo y el tercero, hasta los 7. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, puesto que todos la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será mujer? Entonces Jesús les dijo lo siguiente: erráis, porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Porque en la resurrección no se casan, ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes estaban atónitas de su doctrina. Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, y nuestra lectura va desde el versículo 23 al versículo 33. Aquí va a ser nuestro alto en el estudio bíblico del día de hoy. Mi nombre, Rubén Herrera. Durante los próximos minutos, hasta la hora en punto, hacemos juntos los originales bíblicos y usted. Algo de ti, tu solo existir me ayuda a vivir. Yo quiero que el mundo vea cuán profundo tu amor es por mí, mi amor es por ti. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Llenaste el vacío en el corazón mío, me diste esperanza al bañarme en tu río de bendiciones, de perfecciones. No puedo negar tu perfecto amor. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Como quisiera despertarme entre las nubes y tus ángeles. Solo tú me das motivo a continuar. Solo tú estarás conmigo hasta el final.
vida por mí, daré mi vida por ti. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Corazón. Aquel día se le acercaron unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos entre nosotros. El primero tomó mujer y murió, y como no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera sucedió también con el segundo y el tercero, hasta los 7. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, puesto que todos tuvieron a esta mujer, ¿de cuál de los 7 será mujer? Entonces Jesús les dijo: erráis, porque no conocéis la Escritura, ni tampoco el poder de Dios. Porque en la resurrección no se casan, ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes estaban atónitas de su doctrina. Hemos llegado acá a Mateo, capítulo 22, y nuestra lectura es 23 al 33. Estos son los 10 versículos que nos ocupan. Bien, nos vamos a detener sobre algunas consideraciones particulares de estos versículos antes de llegar al devocional. Básicamente la verdad central aquí son 2. Una, existe la eternidad y va a rebatir esta fuerte doctrina de los saduceos. Existe la resurrección, existe la vida después de la muerte. Es la verdad más fuerte que existe en este pasaje. Y es una verdad muy importante para tomarla en el día de hoy, puesto que hay muchas sectas que, como los saduceos, son muy bíblicas, se acercan mucho a la Escritura, estudian la Escritura, pero niegan la vida después de la muerte, niegan la eternidad. Y para el caso, bueno, podemos mencionar los testigos de Jehová, que en gran parte han tomado mucha de la doctrina de esta secta llamada saduceos. Pero esto lo vamos a considerar casi al final, no sé si en el programa de hoy, quizás en la próxima semana. La otra verdad central que sale de aquí es que la experiencia no sirve para tomar decisiones. Las decisiones de los hombres deben fundamentarse en lo que Dios dice y en el poder de Dios. El Señor les dijo en el versículo 29, ustedes se equivocan, erran muchas veces porque no conocen la Escritura y no conocen el poder de Dios. En otras palabras, valen muchas de sus decisiones, sus experiencias, sus propias experiencias. No conocen lo que dice Dios, no conocen el poder de Dios o no le dan lugar al poder de Dios cuando toman las decisiones. Y claro está, porque los saduceos se acercaron a mostrar una experiencia que había pasado en medio de ellos. Ellos dijeron, aquí entre nuestros hermanos, entre nosotros había uno que se casó y no tuvo hijo. Vino su hermano, según la ley de Moisés, a casarse con la viuda y tampoco le dio hijos. Y así hasta los 7. Y este parece ser el relato de la famosa viuda
negra que terminó casándose y acostándose con los 7 hombres. Se murieron todos y al final recién murió ella. Una experiencia estaba haciendo doctrina en este grupo llamado los saduceos. Y aquí lo peligroso, cuando la experiencia, lo que nos ocurrió en un principio, comienza a ser parte del libro sagrado para tomar las decisiones. El Señor cambió eso y dijo: ustedes desconocen las Escrituras, pero también desconocen el poder de Dios. Es decir, no saben lo que dice Dios porque lo ignoran, pero también ignoran lo que Dios puede hacer si ustedes le dan lugar. El poder de Dios puede mostrarse en sus vidas si ustedes le dan lugar. Estas serían algunas de las verdades en síntesis de lo que es el pasaje. Ahora nos vamos a interesar sobre algunos detalles. Para ir al original, vamos a entrar dentro del contexto y en el próximo bloque nos vamos a detener sobre lo que eran la secta de los saduceos, dónde comienzan ellos, cuál era la manera de pensar, muy casados con los helenistas. Vamos a ver quiénes eran los helenistas, esta filosofía griega que les había impresionado de muchas maneras y de muchas formas, pero todo esto después de nuestra pausa. Música, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaban como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.
Aquel día se le acercaron unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos entre nosotros. El primero tomó mujer y murió. Y como no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera sucedió también con el segundo y el tercero, hasta los 7. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, puesto que todos la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será mujer? Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Porque en la resurrección no se casan, ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes estaban atónitas de su doctrina. Bien, dijimos que nos vamos a detener primero con los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes son los que vienen a la confrontación? ¿Quiénes vienen con esta pregunta para hacerle caer? Recordemos que el Señor está en el patio del templo de Salomón, en el patio de los gentiles. Allí es el lugar de la discusión, allí es el lugar de la prueba. Él, como el Cordero de Dios, está siendo probado por 4 días y las pruebas van a tener que ver con este tipo de confrontación. Ahora, para ubicarnos dentro del contexto, debemos saber quiénes son estos que aparecieron aquí. Solo Mateo menciona que esta confrontación tuvo lugar en este día. Le preguntaron acerca del tributo primero los fariseos y los herodianos. Y tan pronto como se fueron los fariseos y los herodianos, con la cabeza agachada, como vimos en el día de ayer, aparecieron los saduceos. ¿Quiénes eran estos? Bueno, según se piensa, tuvo el origen en Sadoc. Sadoc era un sumo sacerdote de la época de David. Sadoc significa justo en hebreo, justo. Hubo varios sacerdotes con este nombre, pero las autoridades del tiempo del Señor y la mayoría de los eruditos bíblicos señalan que el principal origen de esta secta llamada de los saduceos comienza allí con Sadoc en el reinado de David, y señalan que él es el que da origen a esta secta religiosa. Ahora, vamos a leer algunos pasajes para irnos a ver quién era este hombre. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 17 dice: Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Está mencionando la corte de David y menciona a Sadoc y a Ahimelech como los sacerdotes, y en este caso los sumos sacerdotes. Sadoc, el justo, principal sacerdote, junto con Ahimelech, sacerdotes de David. Vamos a otro pasaje. Esta vez nos vamos a 2 de Samuel en el capítulo 15 y versículo 24. Y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después de todo el pueblo, después que el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. David está ahora huyendo de la rebelión de Absalón, su propio hijo. Sadoc va a seguir a David
como el sumo sacerdote y va llevando el arca del pacto. Otro pasaje está en Primera de Reyes, en el capítulo 1 y versículo 35. Y dice así: después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. La presentación ahora es la presentación de Salomón. Y si nosotros seguimos leyendo hasta el final, va a ver que allí aparece también el sacerdote que va a guiar a Salomón. Es el hijo de David. Este Sadoc vivió en el tiempo del reinado de David. Fue sacerdote desde el comienzo del reinado. Lo acompañó a David en su huida, escapándose de Absalón. Y ahora en Primera de Reyes le encontramos dentro de la corte también de Salomón. Hasta aquí vamos a dejar a Sadoc en su origen. Hasta allí no se habla de que él haya hecho una escuela o una corriente, una filosofía de pensamiento, pero nos vamos a detener sobre el fundamento de esta secta, los saduceos, con algunos detalles, porque lo va a hacer Sadoc en el gran imperio de Salomón, en el gran reinado de Salomón, quizás tomando mucha de la sabiduría de Salomón, o quizás saliéndose un poquito de lo que era la espiritualidad para acercarse a un pensamiento mucho más intelectual. Allí comienza la religión de los saduceos, que va a prevalecer entre los sumos sacerdotes. Interesante, porque se va a pegar más a una religión abstracta, teórica, que sobrenatural y de fe. Pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Aquí junto a tu altar, sé que tu voz puedo escuchar, que me llamas por mi nombre. Al estar aquí junto a tu altar, sé que tu voz puedo escuchar, que me llamas por mi nombre. Aquí junto a tu altar, sé que tu voz puedo escuchar, que me llamas por mi nombre. Al estar aquí junto a tu altar, sé que tu voz puedo escuchar, que me llamas por mi nombre.
Aquel día se acercaron unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos entre nosotros. El primero tomó mujer y murió. Como no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera sucedió también con el segundo y el tercero hasta los 7. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, puesto que todos la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será mujer? Entonces respondiendo Jesús, les dijo: erráis, porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Porque en la resurrección no se casan, ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes estaban atónitas de su doctrina. Esto es Mateo capítulo 22, verso 23 al verso 33. Bien, lo que hemos visto hasta aquí en el bloque anterior o en los bloques anteriores. Dijimos que tan pronto como salieron los fariseos y los herodianos, atónitos, maravillados, callados, se retiraron con vergüenza, se acercaron los saduceos. La pregunta era acerca de la resurrección, puesto que los saduceos no creían en la vida eterna, no creían en la vida después de la muerte. Con cierta ironía, plantearon un caso o una experiencia entre ellos. Había un hombre, se casó, no tuvo descendencia, como Moisés exige en la ley. Vino su hermano para tomar descendencia o sacar descendencia, que el nombre de su hermano no se pierda, y darle hijo a la mujer. No pudo. Vino el tercero, no pudo, y así hasta los 7, todos murieron y después murió la mujer. ¿De quién va a ser mujer en la eternidad? ¿De quién va a ser mujer esta si los 7 la tuvieron? Y el Señor, en base a esta premisa o este cuestionamiento con bastante sagacidad, les contestó: ustedes se equivocan porque no conocen la Escritura y no conocen el poder de Dios. En la eternidad, en la vida eterna, no se casan, no va a haber casamientos, no hay parejas, van a ser como los ángeles que están delante de Dios. En la eternidad no va a ser ni de uno ni de otro. Pero ustedes se equivocan también porque el Señor dijo: yo soy Dios de Abraham, yo soy Dios de Isaac, yo soy Dios de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, ¿verdad? Dios es Dios de vivos. Por lo tanto, ellos están vivos y por lo tanto hay vida eterna. La verdad central aquí es: hay vida eterna. Lo que ustedes piensan o doctrinalmente han estado enseñando está completamente equivocado. Ustedes ignoran la Escritura, ustedes ignoran el poder de Dios. La verdad central también aquí descansa sobre una verdad menor, pero no menos importante. La experiencia de ustedes no les sirve. Ustedes deben tomar decisiones y enseñar en base a la Biblia, en base a la Torá, verdad de Dios, y en base al poder de Dios, no en base a sus propias experiencias personales. Hicieron de una experiencia personal una doctrina, están errados, están equivocados. Las multitudes quedaron atónitas con esta enseñanza. Ahora, para entrar a lo que pasaba en realidad en ese lugar, teníamos que ir a los saduceos. Y entonces vimos allí que comienzan o tienen su origen en Sadoc, el sumo sacerdote en el tiempo de David. Cuando David conforma su corte, cuando David huye, estaba Sadoc. Cuando David va a delegar el poder en su hijo Salomón, está Sadoc. Y Sadoc, con toda la opulencia del reinado de Salomón, conformó una doctrina basada en estos elementos. ¿Qué eran lo que ellos tenían? Bueno,
Ellos eran personas que hicieron de su familia y de su descendencia una secta muy poderosa. Eran muy activos los saduceos porque se habían quedado, y muy influyentes también, se habían quedado allí en el poder, en esta familia de los sumos sacerdotes. Eran hombres con apellido, con descendencia y también con esta herencia sacerdotal. Fueron muy activos por lo menos hasta el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Vimos algunos pasajes que nos llevaron a este hombre llamado Sadoc, que en hebreo significa justo. Los saduceos eran aristócratas ricos, una clase sacerdotal que tenía gran influencia en el pueblo, a pesar de que eran pocos. Se dejaban influir por el helenismo y se adaptaron a la demanda romana de nombrar y controlar a los sumos sacerdotes, siendo estos también saduceos. Eran materialistas absolutos. Tenían una única realidad, y era la realidad material. Por lo tanto, negaban la realidad del cielo o del infierno. Negaban la realidad de ángeles o de espíritus. Rechazaban la ley oral. Se apoyaban únicamente en los libros mosaicos, o sea, en el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. La doctrina de la resurrección surgió un poco más tarde en el Antiguo Testamento y ellos la rechazaron. ¿Por qué? Su única verdad era la realidad. ¿Escuchó eso en estos días? La única verdad es la realidad. Bueno, es una doctrina helenista que habían abrazado los saduceos. ¿Por qué? Porque eran completamente materialistas y ricos. Su experiencia, su capacidad, su poder, su materialismo era su única fe y su única religión. Nuestra pausa, ya volvemos con Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted.
Los saduceos, hombres ricos, con mucho poder y completamente escépticos a las verdades espirituales. Para ellos no había cielo, para ellos no había infierno, para ellos no había espíritus o no había ángeles. La única verdad era la realidad. 300 años antes de Cristo, Aristóteles, el célebre filósofo griego, había conformado esta verdad, una verdad helenística que abrazaron los saduceos también. ¿Cuál era esa sentencia? Bueno, la única verdad es la realidad. La única verdad es la realidad. ¿Sabe que en nuestro país, Juan Domingo Perón fue quien la hizo propia y la repitió innumerables veces? Tantas veces que le ha dado una mayor popularidad aquí en nuestro país como en ningún otro país del mundo. Cada vez que Perón decía esta tautología, era para defender sus ideales, para defender su modelo de gestión ante las críticas. Cuando aparecía un cuestionamiento, remataba con esta frase, es decir, miren los logros, miren lo que se hizo, miren lo que se está haciendo. Perón defendía la teoría de que todo era falso o por lo menos insignificante frente a las obras y al crecimiento del país. Esta filosofía de la única verdad es la realidad es una filosofía del materialismo. Es una filosofía que atienden los ricos. Para ellos lo palpable es la realidad. Se alejan completamente de lo espiritual y lo espiritual deja de hacerle falta. Por eso el Señor, hablando a estos materialistas saduceos, Él les dijo, ignoráis las Escrituras y también el poder de Dios. No solamente conocen poco de Dios, sino que nunca han probado el poder de Dios, quizás por su opulencia, por su riqueza, porque no les hace falta. Lo peligroso de hoy de un mensaje de prosperidad, en la famosa teología de la prosperidad, que tanto se habla en muchos púlpitos, es que lo lleva al hombre y a la mujer a confiar en su experiencia, en sus riquezas, en su posición económica, y lo saca del poder y de la fe y de la espiritualidad. Uno llega tanto a la riqueza y al poder que no le hace falta a Dios. Dios está desplazado. Los saduceos también crecen en la iglesia y hay que tener mucho cuidado. Cuando la experiencia o cuando mis posesiones materiales, cuando lo que yo tengo me dice que no hace falta a Dios, cuando me hace fundamentar mi estilo de vida, mi razón de ser en lo que tengo, no en lo que voy a tener, cuando la vida eterna ya no hace falta. Estoy tan bien viviendo así que ¿para qué la vida eterna? Hasta aquí llegamos con los originales. La próxima semana vamos a continuar con esta filosofía. Vamos a hablar acerca del cuestionamiento de los saduceos. ¿Por qué lo encararon al Señor de esa manera? Muchas preguntas más que todavía salen de este pasaje. Mi nombre, Rubén Herrera. Muchas gracias. Bendiciones. Pero no es suficiente para mí.
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.